Buenas Buenas tardes, tardes, maestro. deseo que se encuentren bien y vamos a tratar de ir explicándoles más o menos la finalidad, la terminación de todo lo que es esta unidad de aprendizaje. Necesariamente por mi parte, mencionarles a ustedes algunos de ustedes se han ido rezagando, pero vamos a ver, irlo remediando para que tengan todos al final su trabajo como pretendo darles en este momento, en esta clase sesión Zoom, para que ustedes tengan esta idea y esta tarea a realizar y concluyan su trabajo dentro de esta unidad. Bien, vamos a iniciar en este momento. Y vamos a ver que existen varios puntos que debemos ir enfatizando, marcando con firmeza, porque no es tan fácil hacer este tipo de trabajos, puesto que son pasos inductorios para la investigación. Ustedes están en sexto semestre, ustedes han tenido ya algunas situaciones eh, que vamos a ir viendo y vamos a ir recalcando para que tengan ustedes un buen término, su trabajo, un buen desarrollo en este trabajo. Bien, herramientas para el análisis de datos cualitativos, vamos a iniciar con un balance del trabajo realizado. Brevemente voy a tratar de darles, porque lo que más me está interesando más es realmente el análisis, todo lo que concierne el análisis de los datos obtenidos por parte de ustedes. Este balance implica las etapas que se desarrollaron para que los que tengan un rezago lo subsanen, para que yo pueda tener ya en control todo, en mi tabla de control, todos los avances que tiene. Recuerdo que los avances precisamente se refiere a los trabajos realizados y que ustedes paulatinamente me lo fueran enviando, para que precisamente tengamos la evaluación de cada uno de las etapas y poder entonces al finalizar el semestre hacer el promedio y con su trabajo final pues obtener su nota definitoria. Bien, entonces voy a comenzar con recordarles en relación a nuestro programa que las etapas que contiene nuestra unidad son 6, que es la primera, que fue la lectura, bases teóricas y en forma de ensayos, para que ustedes tuvieran las bases más o menos de lo que se iba a trabajar. La etapa 2 era un poquito más desarrollada, que contempla el tema trabajar, la cuenta de SurveyMonkey, que es necesario por la herramienta que se necesita para trabajar, es seleccionar el centro escolar, a entrar en contacto prácticamente con ellos, para que precisamente tengan ustedes ya la población que se va a trabajar. En la tercera etapa es precisamente la forma o el diseño que se le presentó en las lecturas base de desarrollar una encuesta tipo, precisamente para que veamos que no las preguntas abiertas no eran las idóneas, sino que tuvieran que tener algún tipo de subíndices para poder entonces realmente obtener mayor información de la problemática que están abordando cada uno de ustedes. En la cuarta etapa era ya la definición del directorio de todas las escuelas, las 10 escuelas que se investigan, con los contactos, con la persona encargada, todos los detalles que se requieren precisamente para hacer la captura, que es precisamente la quinta etapa, la captura de los datos. Ya podemos ir elaborando. Aquí quiero hacer un paréntesis, que les encomendé que realizaran unas gráficas con el propósito que ustedes tuvieran mayor puntos de referencia, de puntos de apoyo para realizar un análisis, que es precisamente el que vamos a ver ahora, que es la etapa 6, es el análisis de los datos.
¿sí? Entonces, con eso se concluye prácticamente lo que está contemplado en nuestro programa, que son las seis etapas, que cada una de ellas representa un grado de evaluación, de dominio, de adquisición de conocimientos por parte de ustedes, que precisamente en este punto de balances, les quiero hacer notar que pues realmente deberían haberme planteado más dudas, no que a última hora me están mandando que dudas sobre el directorio, sobre las escuelas, sobre la aplicación de la encuesta, cómo la vamos a realizar, etc. Entonces, cosas que debían haber, eh, pues planteándomela, explicando en tiempo, que me lo dieran ustedes para poder entonces tener esa, pues, arma, ¿no? Y tengo una duda con respecto a los contenidos, a las lecturas que ustedes, no sé si estén claro los correos, en donde yo o individualmente les recomiendo para establecer los avances y las correcciones, por ejemplo, y si hay omisiones o errores, pues irlo corrigiendo, irlo ir avanzando en lo que es la problemática, ¿sí? Entonces, este avance es más que nada recordarle a los compañeros que se encuentran rezagados que por favor se pongan al día en la etapa 5 por lo menos, para poder entonces ya accionar con el análisis y la terminación. En el examen ordinario, ustedes van a entregar el trabajo completo, como se los voy a mencionar el día de hoy. Eh, Quiero aclarar, hacer una nota, perdón, de que esta sesión se está grabando con el propósito de auxiliarlos a ustedes. Posteriormente se va a subir a mi canal en YouTube para que ustedes puedan ir consultándolo si hubo alguna duda o una omisión que ustedes no lo ubicaron, ¿sí? Entonces, hay infinidad de compañeros que no me han entregado todavía algunas de las etapas y sí urge mucho que lo hagan. Algunos ya lo hicieron, van al día. Entonces, esto me permite ir revisando a cada uno de ustedes, como me acaban de mandar ya todo lo que son los trabajos que están realizando, y en cada uno de ellos voy a estarles ya enfatizando lo que les falta, cómo lo deben abordar, etcétera, ¿no? Entonces, esto va a ser para enriquecer la situación. Bien, bueno, este balance es con el propósito de que ustedes tomen cuenta de los tiempos que tenemos. Realmente tenemos este único mes para poder contemplar y terminar prácticamente el trabajo. Bien, entonces vamos a pasar con qué es el análisis de los datos cualitativos. Esto es, se les dio al principio una especie de lectura, de artículo, donde se daba la definición, pero yo creo que hubo algunas confusiones y ahora precisamente vamos a hacer esto. ¿Qué es el análisis cualitativo? El análisis de datos cualitativos es un modo no numérico, está aclarado, para analizar informaciones. Los métodos de análisis cualitativos se aplican en muchos campos académicos para llevar a cabo investigaciones científicas, ya sea en la sociología, en psicología, en medicina y sobre todo en educación, que es lo que nos interesa a nosotros, en las ciencias políticas u en otras áreas. Estos análisis son a su vez aplicados para contextos menos académicos, como por ejemplo en áreas de gerencias de negocios o para estudios de mercados, que en nuestro caso es enfocado a la parte de educación. Para ello se emplean datos cualitativos recopilados desde diversos métodos de trabajo, de oficina o de campo, o en este caso que estamos trabajando vía internet y complementados con entrevistas, ¿no? De todas maneras, el principal objetivo para analizar datos cualitativos es siempre obtener alguna forma de explicación, conocimiento o interpretación de los fenómenos sociales. El análisis de datos se enfatiza la experiencia, opiniones, comportamientos y contextos sociales de los grupos a investigar. En resumen, se analizan los datos cualitativos para responder incógnitas sobre el cómo
y el por qué de una situación en vez de cuántos, ¿sí? Esto es muy claro, ¿no? Se puede aplicar el análisis cualitativo de datos usando una amplia gama de métodos, estructuras, teorías y análisis conceptuales. Algunos enfoques comúnmente usados incluyen análisis de contenidos cualitativos, teoría fundamentada y análisis de discursos. Escoger su metodología de análisis dependerá de ustedes en las preguntas de la investigación, de los objetivos, de los grupos de referencia, del tipo de datos que ustedes empleen, por ejemplo, entrevistas o, pues, podría ser pláticas informales del cómo recopiló usted los datos, por ejemplo, entrevistas estructuradas o no estructuradas, en fin, todo ese tipo de instancias que se van a ir viendo que la investigación de datos cualitativos es muy importante. Por eso es que esto de análisis de cualitativos se enfatiza demasiado y vamos a tratar de irlo retomando, remarcando para que ustedes sepan lo que se obtiene a través de esta herramienta de obtención de datos, de cómo se van a tratar. Bien, vamos a darles a ustedes una serie de indicadores para que ustedes se desenvuelvan, que es pasos para realizar análisis cualitativo. Estos pasos para realizar análisis de datos cualitativos lo tenemos en 4 partes. Obtener la información mediante un registro sistemático de notas de campo, de la obtención de documentos de diversa índole y de la realización de observaciones, entrevistas y grupos de discusión, entre otros métodos. El método que nosotros hemos empleado pues, es vía online, ¿sí? Vía virtual. La captura, transcribir y obtener la información se puede obtener a través de diversos medios. Por ejemplo, en el caso de entrevistas, grupos de discusión, el registro puede ser electrónico, que es nuestro caso. Para el caso de las observaciones a través de los registros electrónicos, pudiendo ser globalizaciones y videos, grabaciones, perdón, y videos, o bien en notas tomadas por las personas investigadoras, entre otras. De aquí fue la importancia que ustedes entraran en contacto con la persona que recibe esto, precisamente para establecer un diálogo entre ambos. 3, codificar la información. Corresponde al proceso mediante el cual se agrupa la información obtenida en categorías que concentran las ideas, conceptos o temas descubiertos por las personas investigadoras o los pasos y fases dentro del proceso. Y por último, la integración de la información, la codificación fuerza a la persona o motiva a la persona investigadora a ver cada detalle, cada cita textual para determinar qué aporta el análisis. Una vez que se ha encontrado esos conceptos y temas individuales, se debe relacionar entre sí para que pueda elaborar una explicación integrada. Al personal de datos se sigue un proceso de datos fases. Primero, el material para analizar y examinar y comparar. Bien, aquí precisamente quiero enfatizar que es la forma que nosotros estamos trabajando vía internet virtual, no omitiendo que es la entrevista o la conversación o la grabación. Pero en este caso nos vamos a centrar en lo que estamos haciendo en vía virtual. Bien, ¿qué es y para qué sirve? El análisis de datos cualitativos es un proceso dinámico y creativo que nos permite extraer conocimientos de una masa de datos heterogéneos en forma textual o narrativa. De aquí quiero explicarles un poquito más, por eso les solicité la graficación de sus resultados, precisamente para que tengan otro punto de apoyo para poder ir reaccionando y basándose bien en su análisis que realicen. Los datos cualitativos pueden provenir de varias fuentes y pueden tener formatos de texto, de audio, de imagen o de video. Lo importante de los datos cualitativos reside en el hecho de que
nos permite obtener conocimientos profundos sobre ciertas realidades subjetivas, como por ejemplo los sentimientos y las motivaciones de nuestros clientes, o en este caso nuestros alumnos o docentes. En el contexto actual debemos considerar los datos más orientados a aportar alternativas de soluciones, si es posible, con este tipo de análisis en el tema que ustedes hayan elegido. Bien, en el tercer punto, perdón, técnicas de obtención de datos cualitativos, tenemos 4, que en este caso los datos cualitativos, la información suele ser obtenida a través de distintas técnicas, siendo las principales las observaciones a través de videos o notas transcritas, entrevistas, encuestas, preguntas abiertas para que nos permita obtener detalles profundos de los encuestados. Online, que es el que estamos empleando nosotros, es las cuales la investigación se prolonga en el tiempo y se realiza en forma asincrónica, ¿sí? Entonces, esta técnica es la que vamos a estar explotando para poder obtener, o los que ya estén realizando esto o lo vayan a hacer, lo apliquen. Las fases del análisis. Estas fases de análisis son precisamente el proceso de análisis de datos cualitativos, se compone de distintas fases, aunque puede ser un procedimiento interactivo o de aproximación sucesiva. Las principales fases incluyen o influyen en la siguiente: en el descubrimiento y en la obtención de los datos, la preparación, la revisión y transcripción de los datos, en su caso a texto, la organización de los datos según criterios que pueden ser de tipo cronológico, temático, etc. La categorización, etiquetando y codificando los datos que los preparan para el análisis. Y por último, el análisis de los datos y la generación de hipótesis, teorías, conclusiones, etc. Para concluir en este tipo de herramientas, el siguiente punto es el que nosotros hemos estado dando, que es el software para análisis de datos cualitativos. Estos datos cualitativos tradicionales en lingüística y sociología se realizan totalmente a mano, pero nosotros en realidad lo hemos estado realizando vía internet, vía, digamos, una plataforma que nos permita precisamente la captura de ese tipo de información. Bien, ahora vamos a pasar a lo que son las especificaciones de trabajo de investigación. Estas especificaciones son precisamente las que les estoy sugiriendo a ustedes. No quiere decir que sea punto por punto realizable, sino que de acuerdo a la temática que ustedes están abordando, tengan ustedes un ejemplo de cómo poder organizar su trabajo de investigación para la presentación final. Aquí les estoy recomendando que los puntos principales pueden ser la página que lleva la titulación, incluye el título de investigación, el nombre, los profesores, autores, la organización que patrocina el estudio, la fecha de preparación, el reporte, etcétera. Ustedes pueden poner en esa página. La tabla de contenidos es muy importante porque debe aparecer tras la portada y no al final del informe, como a veces se hace en otros tipos de documentos. En esta tabla de contenidos o índice se consignan los capítulos y secciones del informe, y se indica la página en las cuales aparece. El resumen ejecutivo no es más que mencionar. El resumen ejecutivo tiene varios propósitos: transmitir cómo y por qué se llevó a cabo la investigación, resumir los resultados claves, sugerir acciones futuras. La introducción, una misión de dar cuenta en pocas páginas del contenido del informe. Aquí la persona lectora recibe una primera impresión del asunto
del objetivo del informe y de la revelación del interés que este tiene. De ella depende que el informe sea leído o no. Hay personas que por escaso tiempo solo leerán la introducción. Y aquí precisamente tenemos el paso siguiente que puedo sugerir y que hemos estado insistiendo a través de nuestra unidad de aprendizaje, los objetivos, a dónde pretende llegar la investigación. Por eso les digo que la flexibilidad que pueda tener estas especificaciones de investigación, ustedes van a adecuarlas de acuerdo a lo que es su trabajo. Después vienen los métodos y procedimientos de la investigación. Expone la forma en que se llevó a cabo la investigación, considerando aspectos tales como el diseño de la investigación, que enfatizamos mucho al inicio, que se utilizó exploración, descriptivo o casual, los tipos de datos secundarios incluidos en el estudio, o bien, si se recopilaron datos primarios, qué procedimientos se emplearon. Personas por correo, que en este caso es por correo, por teléfono, por internet, que es lo que estamos intentando aplicar. La muestra y los procesos de muestreo que se emplearon para el estudio, cómo seleccionamos a estas personas, qué tipo de metodología de muestreo utilizamos, cómo se interpretaron los datos, qué procedimientos estadísticos se utilizaron, entre otros detalles. En este caso pueden ustedes hacer referencia de sus gráficos que obtuvieron. Y el siguiente paso, el sexto, análisis de los datos. Esos análisis de los datos precisamente que se van a apoyar mucho en sus gráficos y en los resultados que tuvieron de las 10 escuelas realizadas en su mismo, con un mismo un mismo cuestionamiento. Y durante la investigación de formas lógicas se pueden presentar los datos en tablas, en gráficos, en figuras. Es necesario indicar la razón por la cual se está incluyendo el informe o la investigación, su interpretación. O sea, eso es un auxilio muy fuerte para la gente que pueda consultar este tipo de investigación, que lo vea objetivamente. Y por último, las conclusiones y recomendaciones se derivan de conclusiones, se hacen recomendaciones para otras investigaciones, el enlace de ellos, la continuidad que puede estar. Esta parte puede redactarse de tal manera que facilite la toma de decisiones respecto a una teoría, un curso, una acción, una problemática, una alternativa de solución o un plan de mejora, etcétera. ¿Sí? Estas especificaciones, vuelvo a repetir, son precisamente para que ustedes tengan una idea de lo que es prácticamente la investigación que están realizando y aterrizarlo correctamente, aprovechando toda su preparación previa de los 5 semestres que han llevado, que se vea realmente lo que ustedes están avanzando para la investigación educativa, que es la que está más abandonada. Entonces tenemos que tener bases muy firmes, ser indagadores, ser agresivos, para que precisamente se vuelva una acción dentro de los licenciados en Ciencias de la Educación, una sección de investigación, de mejora, de innovación, que mejore constantemente todo el trabajo de educación y formación de individuos, de una sociedad que cada vez está más necesitada de ese tipo de profesionales. Bien, pasamos a una parte de comentarios. Me gustaría escucharlos a ustedes para poder entonces ir trabajando, como les digo, con lo que me acaban de mandar, ir trabajando individualmente con cada uno de ustedes para poder ir ya finalizando el trabajo de investigación. Entonces les doy la palabra para los que quieran ustedes hacer comentarios o dudas. Bien, creo que no hay dudas. Entonces, vamos a concluir nuestra clase y continuamos. Maestro, disculpe, yo tengo una duda. A ver. Sí, maestro. Mire, yo ya le envié un avance de la
Bueno, yo hice una interpretación de mis encuestas. De mis 10 escuelas, respectivamente, me faltaban 2. Ya las completé, tengo las 10. Cumplí con las encuestas en tiempo y forma y realicé una interpretación. Pero hágase de cuenta que la interpretación la tengo en un ejemplo de la primera pregunta. La tengo una gráfica y de la gráfica están los resultados con porcentaje igual y después abajo hago una interpretación de manera a relato de las conclusiones a las que yo llego a través de esa pregunta. Entonces, ¿eso se podría tomar como la interpretación de los datos? Correcto, está muy bien como los estás realizando. Eso es precisamente lo que he estado tratando de orientarlos a todos ustedes. Precisamente por eso se les recomendó que se auxiliaran de los gráficos para que pudieran tener mayor puntos de apoyo para hacer una, pues, un comentario, una aporte, etcétera, ¿no? Entonces, sí, correcto, es la forma que estamos trabajando, ¿sí? Jesús. Ah, ok, maestro, ok, bueno, muchísimas gracias. Ahora sí que esa era mi duda, nada más que aquí ahora me surge otra. Entonces, esta sería tomada en cuenta como ya la última etapa, la que yo realicé dentro de mis interpretaciones, porque, por ejemplo, y es lo que yo le comentaba en algunas dudas, maestro, que a mí no me permitía SuperMonkey realizar las 10 preguntas. Entonces, solamente pude realizar 9, esas 9 las interpreté completamente. Entonces, esto ya se podría considerar como la sexta y última etapa, maestro. O sea, ya una vez que yo interpreté Sí, los resultados. sí, correcto. Y la última parte es ya presentar todo el trabajo de investigación como lo presentamos ahorita al final de esta exposición. ¿Me entiendo? Ah, ok, maestro. Entonces, por ejemplo, bueno, porque yo lo que yo quería hacer para mi trabajo final es una conclusión igual a forma de relatoría, pues respectivamente cualitativa, dando las conclusiones que yo hago de mi investigación. Entonces, ¿eso se podría anexar, maestro? Correcto, sí, anéxalo. Muchísimas gracias, maestro. Mis dudas han quedado resueltas completamente. Le agradezco. Ah, muchas gracias a ti. ¿Algún otro comentario? Bueno, entonces vamos a estar en contacto constante con sus informes que me mandaron y yo les estaré mandando mis comentarios y las partes que deben ustedes continuar para que finalicen la etapa 6 y posteriormente terminemos en nuestro trabajo final y sea su examen ordinario. ¿De acuerdo? Muy bien, pues les agradezco muchísimo su presencia, su participación y nos vemos entonces vía correo electrónico para poder entonces concluir su unidad de aprendizaje. Muchas gracias y hasta el siguiente. Buenas tardes. Gracias, maestro. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.